Damos gracias a Dios, hermanos. La verdad que el grupo de discipulado pues culminaron el domingo anterior y ahora pues sigue el volumen 2 de este discipulado que se llama La Nueva Vida en Cristo, pero va a ser como iglesia que lo vamos a tomar, solo que necesitamos abordar muchos temas, mucha doctrina, y vamos a ver qué tomamos para estudiar los jueves, ¿verdad? Los jueves tenemos pendiente también estudiar los atributos de Dios. Necesitamos aprender más sobre el carácter de nuestro Dios. Pero ahora estamos con el estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Y bueno, hoy toca siempre el capítulo 2. Pueden abrir sus Biblias ahí. Epístola de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Con la ayuda del Señor vamos a culminar hoy el capítulo 2. Solo que esta segunda sección de este capítulo sigue hasta el capítulo 3, versículos 13. Entonces vamos a ver toda esta sección en dos enseñanzas. Hoy, con la ayuda del Señor, pues vamos a desarrollar el capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Y si Dios lo permite, el día jueves pues vamos a desarrollar la segunda parte de esta sección. Pero como es una sola sección, vamos a leer desde el capítulo 2, 11 hasta el capítulo 3, versículo 13. 3, 1 al 13. Bien, la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Efesios 2, 11 hasta 3, 1 al 13. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois
extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta porción que hemos leído en su palabra, en su bendita palabra. Muchas gracias, Señor, porque hoy, como decía nuestro hermano, al momento de la oración, con mucha libertad, Señor, hemos venido, Padre, para alabarlo y adorarlo, y así, Padre, queremos disponernos con mucha libertad de recibir su palabra, Señor, en esta mañana. Por lo cual pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo que usted nos guíe, usted nos llene a través del Espíritu Santo, y así pues todos, Señor, podamos ser edificados a través de su palabra. Y en el nombre de Jesús me deposito, Padre, como un instrumento útil, Padre, que usted pueda usar para hablarle a este pueblo. Este pueblo, Señor, que también debe abrir su corazón para recibir su palabra con gozo, con ánimo, con reflexión y con obediencia, Señor. Y así todos pues podamos poner por obra cada mandato, cada palabra que usted nos da a través de su verdad. Y en el nombre de Jesús enseño. Amén. Muy bien, hermanos, en la sección anterior que
Comprende entre los versículos 1 al 10. El día jueves el hermano Luis estuvo enseñando y aprendimos sobre lo que implica que Dios nos dio vida en Cristo por su gracia, transformándonos de pecados y en esa condición de muertos espiritualmente. Él nos transformó a hijos suyos. Y el enfoque estuvo en primer lugar, hermanos, en la condición en que estábamos sin Cristo. Y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por su gracia nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso es que nuestros pecados fueron perdonados. Y esta nueva vida, hermanos, en Cristo, esta nueva vida la recibimos con el propósito de andar practicando las buenas obras. Y el hermano mencionaba algunas de ellas, y es amar a Dios y al prójimo, predicar el Evangelio, vivir humildemente y en mansedumbre, ayudar a los necesitados, vivir en santidad, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Todo ello para la exaltación y gloria de Dios. Hoy, a través de este pasaje que hemos leído, especialmente de los versículos 11 hasta el 22, recordaremos, hermanos, que hemos sido unidos en un pueblo por medio de Cristo para tener comunión íntima con Dios. Porque dice ahí el verbo habéis sido. En otras palabras, hemos sido unidos en un pueblo por medio de Cristo para tener comunión íntima con Dios. Y es por ello que aprendemos bajo el tema 4 resultados de nuestra unión como un pueblo a través de Cristo. 4 resultados de nuestra unión en un pueblo a través de Cristo. Y entre los versículos 11 al 13, pues encontramos el primer resultado. Y el primer resultado, hermanos, es que hemos sido acercados para tener comunión con Dios. Hemos sido acercados para tener comunión con Dios. Y vamos a leer entonces nuevamente esa porción de estos versículos. Dice, por tanto, si ustedes se fijan, el versículo 11 comienza con una locución adverbial, por tanto, que hace referencia que lo que vamos a estudiar en estos versículos de hoy es consecuencia de lo que Pablo ya dijo. Y en este caso, entre los versículos 1 al 10, que nuestro hermano Luis nos enseñó. Por eso aparece ese por tanto ahí. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si ustedes se fijan en la lectura de esta sección, esta porción, el apóstol Pablo está haciendo referencia a dos grupos o a dos pueblos. Está haciendo referencia a un pueblo gentil que lo ve en el pasado
pero a la misma vez lo ve en el presente en una nueva condición. Y está haciendo referencia al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo énfasis en que los gentiles y los israelitas estaban separados. Eran pueblos totalmente apartados. Y cuando nosotros vemos la historia, por ejemplo, vemos el relato de Jesús con la mujer samaritana, nosotros encontramos, hermanos, por las palabras que esta mujer menciona, encontramos una separación. En otras palabras, judíos y gentiles, ¿qué pasaba? No se llevaban, estaban separados. Estaban separados. Pero dice Pablo, pero ahora en Cristo somos cercanos. Somos cercanos. Tal cercanía ha convertido tanto a gentiles como a judíos en un solo pueblo. En un solo pueblo. Y es por eso que la carta de Pedro es una carta universal. Es una carta que no solamente se puede dirigir a los judíos, aunque Pedro era judío. Cuando Pedro dice, mas vosotros sois pueblo escogido, Pedro está haciendo referencia a un solo pueblo. Y en ese contexto Pedro ya no solamente está viendo a Israel como pueblo de Dios, sino que también está viendo a los gentiles como pueblo de Dios. Y cuando él hace mención de un real sacerdocio, una nación santa, hace referencia a un solo pueblo. En este caso, tanto judíos como gentiles. Y es por eso, hermanos, que cada persona que solamente confía en Cristo para su salvación, sea judío o sea gentil, esta persona entra en una unión espiritual que le permite tener comunión íntima con Dios. Y es por eso que usted y yo, gentiles, tenemos hoy, a través de Cristo, comunión íntima con nuestro Dios. Por eso es que debemos tomar la exhortación que el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 22 nos da, donde dice, acerquémonos. Dice que nos acerquemos con corazón sincero y dice que nos acerquemos en plena certidumbre de fe, porque a través de Cristo, usted y yo, aunque somos gentiles, tenemos libre acceso a nuestro Dios. Y hoy Dios no ve dos pueblos. Hoy Dios ve un pueblo que tiene acceso a Él a través de Cristo. Y ahí el apóstol Pablo, hermanos, menciona algunos aspectos que diferenciaban a los gentiles de los judíos. Por ejemplo, en el versículo 11, él hace referencia a lo siguiente. Y dice, voy a parafrasear algunas palabras. Dice, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Incircuncisión. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo, en primer lugar, hace referencia a que a los gentiles se le conocía como incircuncisos por la circuncisión de los judíos. Y usted, la verdad que esta palabra circuncisión la hemos estudiado, la hemos aprendido y sabemos el contexto o sabemos la raíz de la palabra circuncisión. Pero vamos a hacer mención nuevamente. Y es que la palabra circuncisión o la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Recuerdan Génesis capítulo 17? Era la señal del pacto
que Dios hizo con Abraham. Y el pacto comprendía descendencia, comprendía tierra, bendición. Y dice Génesis capítulo 17:10, este es mi pacto. O sea, Dios está hablando acá. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Un pacto que Dios hizo con Israel. Y ese pacto, hermanos, provocaba el rechazo de los judíos hacia los gentiles. Los judíos, hermanos, veían a los gentiles con rechazo. Ellos los consideraban, hermanos, como desheredados y los trataban con burla y desprecio. Y uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la acción de Jonás al ser enviado por Dios a Nínive para que les anunciara un mensaje de juicio. Probablemente, hermanos, uno de las excusas que tenía Jonás para no ir a predicar ese mensaje de juicio a Nínive es que probablemente era el celo judío que había en él. Y probablemente, hermanos, ese rechazo de parte de un judío hacia un gentil, porque los ninivitas eran gentiles. Aunque el mismo Jonás en este relato menciona uno de los aspectos por qué no quería ir. Porque conocía parte del carácter de Dios y sabía que Dios era misericordioso y compasivo y que si esta gente se arrepentía, pues iban a ser perdonados. Él lo menciona ahí. Pero también, hermanos, probablemente ese celo judío le impedía a este hombre ir con libertad a un pueblo gentil para anunciarles un mensaje de juicio. Y dice, hermanos, que esto provocaba una separación espiritual. Y no solamente, hermanos, una separación espiritual, había una separación religiosa, había una separación, hermanos, espiritual. A tal grado que dice Pablo en el versículo 12 acá en Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Está marcada la división ahí, hermano? Está marcada. Claro que sí. Hermanos, los gentiles estaban sin Cristo. No tenían un Salvador, no tenían la esperanza de un Mesías. Al no tener un Salvador y un Libertador, vivían sin propósito y sin destino divino. Vivían sin propósito y sin destino divino. Imagínense. Esa era nuestra condición también. Si Cristo, hermano, no hubiese dado su vida en la cruz por todos, hermanos, usted y yo hoy viviríamos sin propósito y tampoco tendríamos un destino divino, porque esa era la condición del gentil. Pero Cristo, hermanos, con su sacrificio, con su muerte, con su sangre derramada en la cruz, hizo de estos dos pueblos uno. Y por eso es que hoy todos, seamos gentiles o israelitas, todos tenemos acceso a nuestro Dios. Ya no debe haber una división. Los gentiles estaban alejados de la ciudadanía de Israel.
Los israelitas, hermanos, eran un pueblo escogido por Dios. Claro que sí. Son un pueblo escogido por Dios. Era una nación cuyo Señor, cuyo Rey Supremo era Dios mismo. Era Dios mismo. Los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. Y esto les impedía, hermanos, participar en los pactos divinos de Dios prometidos a su pueblo. ¿Qué le prometió Dios a Israel? ¿Qué le prometió Dios a Israel? Le prometió tierra, le prometió descendencia, le prometió bendición. Dios le prometió a este pueblo un sacerdocio, ser una nación, un reino y un rey, un Mesías. Los gentiles vivían sin esperanza porque no contaban con una promesa. Y aunque Dios le había dicho a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, pero sin Cristo, hermano, esta promesa no hubiese sido conocida o no hubiese sido asimilada o no hubiese sido gozada por nosotros los gentiles. Vivían sin esperanza. Los gentiles estaban sin Dios en el mundo. Y aunque ellos tenían muchos dioses falsos, rechazaban, no reconocían al verdadero Dios. Porque no lo querían. Porque verdaderamente, hermanos, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Y aunque no podemos ver a Dios en la naturaleza o en un animal, porque eso es lo que enseña el panteísmo, pero Dios, hermanos, se ha dado a conocer de muchas maneras. Y si no, miremos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 26. Dice la palabra ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces, hermanos, aunque los gentiles vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ellos sí tenían ese conocimiento de una divinidad.
Pero cambiaron su adoración por esa divinidad a adorar muchos dioses. Muchos dioses. Y ahí encontramos, hermanos, algunas diferencias que diferenciaban a los gentiles de los judíos. Eran incircuncisos, estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa, vivían sin esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero qué maravilloso cómo empieza el versículo 13. Y el versículo 13 empieza con la siguiente palabra y dice, pero, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, hermanos, Pablo lo que está diciendo, pero ahora en Cristo no hay diferencia. No hay diferencias. No hay diferencia entre circuncidados o incircuncidados. No hay diferencia entre gentiles, no hay diferencia para con los judíos. Ahora no hay diferencia porque todos tenemos acceso a Dios por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo. Y el apóstol Pablo usa el término lejos, si ustedes se fijan ahí, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, usa este término para describir que este término se usaba con el fin de expresar separación, o para describir a los gentiles como separados por completos de nuestro Dios. Y podemos ver algunas citas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías capítulo 57, versículo 19. Ahí encontramos ese término, solo vamos a leer la cita para enfocar ese término. Dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. También Hechos, en el capítulo 2, versículo 31, encontramos ese término ahí. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es el 39, perdón hermanos. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y aquí encontramos el término, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo ya no iba a haber diferencia. Tanto los que estaban lejos, o sea, tanto los gentiles como los que estaban cerca, o sea, los israelitas, por medio de Cristo íbamos a tener acceso a nuestro Dios. A nuestro Dios. Ahora estamos cercanos, hermanos. Ahora todo aquel que cree y se arrepiente entra en unión espiritual como miembro de la iglesia de Cristo para tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios. Por eso es que 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es? ¿Solo Israel? No. O sea, todos los que hemos creído en Cristo y creerán. Podemos tener acceso a Dios. Hemos tenido una unión espiritual como miembros de la iglesia de Cristo para tener comunión con Dios. Y lo maravilloso es que todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Regresamos a Efesios y vemos el segundo resultado. Y el segundo resultado lo encontramos entre los versículos 14 al 17. Y el 14 comienza diciendo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Correcto, Cristo. Entonces el segundo resultado, hermanos, es que tenemos paz. Y esa paz está enfocada para con Dios y también para con todos los hombres. Cristo con su muerte quitó las enemistades, quitó la separación que había entre estos dos pueblos. Porque dice el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Tenemos paz. Y nuestra paz, hermanos, radica en Jesús, porque Jesús es la única fuente de paz. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, presenta a Jesús como el príncipe de paz, como el príncipe de paz. Por su sacrificio, por su paz, Jesús hizo de ambos pueblos uno, quitando la pared intermedia de la separación. Así que hoy ya no existen dos pueblos. Hoy ya no existen judíos o gentiles. Hoy existe un pueblo. Somos un pueblo que hemos sido comprados, que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenido. Hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy ya no hay una pared que nos separa. Y el día que Cristo venga, hermanos, Él viene por un pueblo. Él viene por un pueblo. Un pueblo que Él compró con su sangre. Un pueblo que ha creído. Un pueblo que ha sido redimido. Y ese pueblo, hermanos, somos todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Sean judíos, sean gentiles. Sin importar la nacionalidad, Él viene por un pueblo. Él viene por un pueblo. Y ya las promesas, ya la promesa de salvación, y ya la promesa de un rey eterno,
no solamente cuenta para Israel, esa promesa es para el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido comprado y lavado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo quitó la pared intermedia de la separación. En el templo, hermanos, había un muro que dividía el atrio de los gentiles. Y es por eso, hermanos, que Pablo se refiere a ese muro como un símbolo de separación social, religiosa, espiritual, que excluía a los gentiles de los judíos. Es un símbolo de separación. Dice en el versículo 15 que Cristo en su carne abolió las enemistades. Y no solamente las enemistades, sino también los mandamientos expresados en ordenanza. Cristo abolió todo esto, hermanos, en su carne, en su muerte. Abolir significa derogar o dejar sin vigencia, o significa abolir. Cristo derogó esto, hermanos. Eso significa que las leyes, las fiestas, los sacrificios del Antiguo Testamento que distinguían a los judíos de los gentiles quedaron abolidos por Cristo en su muerte. Pero ahí encontramos una excepción. Porque la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, estos no fueron abolidos. Así que no pensemos que los 10 mandamientos, o sea, la ley moral de Dios quedó abolida. No. Y cuando Jesús dice en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, está haciendo referencia, hermanos, a esa ley moral. Esa ley moral que fue incorporada al nuevo pacto, porque esa ley refleja su propia naturaleza santa. La ley moral de Dios refleja su propia naturaleza santa. Pero todos aquellos ritos, ¿verdad? Todo aquel derramamiento de sangre de animales, todo aquello, hermanos, quedó abolido, quedó derogado. Y es por eso que ya nadie, hermanos, como hijos de Dios, como redimidos por Cristo, ya nadie puede acusarnos, o puede señalarnos, o puede juzgarnos por el hecho de que ya no practicamos las fiestas judías, que ya no tenemos la fiesta de Luna Nueva, que ya no guardamos el día de reposo como lo guardaba Israel, porque en Cristo tiene cumplimiento toda la ley y los profetas. Hermanos, la ley moral de Dios no fue abrogada, no fue abolida, porque en sí misma tiene su naturaleza santa, Y toda abolición, hermanos, Cristo lo hizo con el fin de crear un solo y nuevo hombre. Por eso dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso significa que Cristo no excluye a nadie. Ya no hay diferencia. Cristo no excluye a nadie. Todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe es recibido por Cristo. Recibe de Cristo la salvación. Se convierte en hijo de Dios. Ya no hay distinciones sociales, religiosas o espirituales.
Cristo, mediante su muerte en la cruz, reconcilió a ambos hombres, tanto a judíos como gentiles, en un nuevo hombre. Un nuevo hombre que tiene acceso a Dios. Que tiene acceso a Dios. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, este hombre gentil sí puede acceder a Dios. Y ya no tiene necesidad de entrar al templo, ni que tampoco el sumo sacerdote judío interceda por él o pida perdón por él a Dios, sino que ahora este hombre gentil, por medio de Cristo, tiene libre acceso a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de ambos hombres, Cristo, a través de su muerte en la cruz, hizo un nuevo hombre. Hoy ya no se excluye a nadie. Ya no se excluye a nadie. Hoy somos un solo cuerpo, porque Cristo quitó toda enemistad. Versículo 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades. Las enemistades. Todos somos llevados a Dios por medio de Cristo, en un solo cuerpo. Por eso es que en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice la palabra, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos separaba de Dios. Y no es que la ley es mala, como dice Pablo. Cuando nosotros pensamos en la ley moral de Dios, nos damos cuenta que esa ley está vigente y que debemos nosotros obedecerla y practicarla. ¿Por qué? Porque Cristo así nos lo dice. Solo por medio de Cristo en la cruz es que pudimos haber sido reconciliados con Dios. Solo por medio de Cristo. Si Cristo no hubiese venido a esta tierra y dar su vida en rescate por la nuestra, nosotros estuviésemos sin esperanza y sin Dios en el mundo, contaminados, y probablemente la adoración nuestra no fuera dirigida a nuestro Dios, sino que fuera dirigida a dioses falsos, engañados y movidos por dioses inventados por el hombre. Pero hoy, hermanos, por medio de Cristo y por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, es que pudimos haber sido reconciliados con Dios. Y es que realmente solo en Cristo la justicia divina pudo haber sido satisfecha. Solo en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto. Porque en Cristo no hubo pecado, ni hay pecado. Ninguno de nosotros, aunque hubiésemos sido crucificados en una cruz con ese fin, hubiésemos satisfecho la justicia divina de Dios. Porque no somos perfectos, somos pecadores. Y necesitábamos que alguien perfecto tomase nuestro lugar en la cruz para satisfacer la justicia divina de nuestro Dios. Y ese alguien es Jesucristo. Capítulo 5 de 2 de Corintios dice, ahí estamos, de los versículos 19 al 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿En quién estaba reconciliando Dios al mundo? En Cristo. ¿A quién miraba Dios? ¿Acaso miraba al mundo o miraba a Cristo? Miraba a Cristo. Miraba a Cristo, hermanos. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Se nos encargó este ministerio también a nosotros, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Dice que somos como embajadores. ¿Y qué hace un embajador? Representa a una nación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Representar a Cristo. ¿Y cómo vamos a representar a Cristo? Llevando el mensaje de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios, a través de Cristo, reconcilió consigo al mundo. ¿Y cómo puede gozar el mundo de la reconciliación con Dios? A través de Cristo. Por eso es que es importante, hermanos, que usted y yo llevemos ese mensaje de salvación. Es importante, hermanos, que usted y yo llevemos ese mensaje de salvación. Y los caballeros anoche fuimos retados a llevar ese mensaje. Y como iglesia, hermanos, debemos llevar ese mensaje. ¿Saben algo, hermanos? Dios no nos llamó para que estemos de adorno en su iglesia. Mire cómo nos presenta Pablo acá. ¿Qué es lo que usted y yo somos en esta tierra? Representantes de Cristo, quienes debemos hablar en nombre de Cristo. Debemos hablar en nombre de Cristo. Entonces, estos son los momentos, hermanos, cuando la palabra nos lleva a nosotros a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nombre de Cristo en esta tierra? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nombre de Cristo en esta tierra? Somos representantes de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a hablar. Y dice ahí, como si rogásemos en nombre de Cristo. Hermanos, Cristo nos llamó para que hablemos en nombre de Él a los perdidos. Ese es nuestro llamado, hermanos. Ese es nuestro llamado. Por eso, hermanos, es que como iglesia esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. No pretendamos estar siendo servidos siempre, hermanos. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que le sirvamos. Para eso nos llamó el Señor. Y realmente dice Pablo, así que. ¿Por qué dice así que acá? Por lo que dice en el 19. En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Solo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz es que pudimos haber sido reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y prestémosle atención, hermano, a esto. Prestémosle atención a esto.
fue Dios el que nos reconcilió por medio de Cristo consigo mismo. Prestémosle atención a esto. Fue Dios el que nos reconcilió con Él a través de Cristo. Fue Dios. ¿Qué significa? ¿Por qué le digo que prestemos atención a esto? Porque no podemos entrar en ese juego, ¿verdad? No podemos entrar en ese juego de estar yéndonos y volviéndonos a Dios como si fuese algo que Dios nos lo ha habilitado para que nosotros lo podamos hacer. Ojo con esto. No podemos estar jugando con Dios, hermanos. No podemos estar jugando con Dios. ¿Cierto? Dios es misericordioso y Él siempre está ahí, ¿verdad? Con sus brazos abiertos. Cuando el pecador que se ha ido, su hijo que se ha ido, vuelve a Él, claro que sí. Hermanos, pues no juguemos con esto, por favor. ¿Saben por qué? Porque el medio que Dios usó para reconciliarnos con Él fue su propio Hijo. Fue su propio Hijo. Ese fue el medio, hermanos. No es que Dios hizo algo diferente y vino y nos habló al oído y nos convenció. No, Él envió a Cristo para que muriera crucificado en la cruz, para que usted y yo tuviésemos acceso a Él, a nuestro Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de estar jugando con Dios, con eso de estar jugando en el Evangelio, con eso de estar siguiendo y volviendo. Hermanos, hay que tener temor de Dios. No podemos tener en poco el sacrificio de Cristo, porque dice la palabra que el que tiene en poco el sacrificio de Cristo va a ser castigado. Va a ser castigado. Porque realmente, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz no es cualquier cosa. Él dio su vida por nosotros. Yo pienso, hermanos, que nosotros solamente deberíamos volvernos en fidelidad a Cristo y decirle: Señor, aquí estoy. Hombres y mujeres imperfectos, pecadores, pero que en nuestro corazón siempre esté esa disposición de decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aunque sea un siervo inútil, sí, pero aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y si hemos flaqueado en nuestra misión de representar a Cristo en esta tierra, al llevar ese mensaje del Evangelio, y si de repente hay temor, y si de repente hay vergüenza, entonces decirle: Señor, aquí estoy. Y abramos nuestro corazón al Señor y digámosle: Señor, siento pena, siento vergüenza por mi pasado, no sé con qué me va a salir la gente, o quizás no puedo, Padre, pero aquí estoy. Seguramente Dios, hermanos, va a poner a uno o dos hombres a la par suya para que estos, juntamente con usted, vayan y lleven el mensaje del Evangelio. Hermanos, si Dios nos llama a la misión, Dios nos va a proveer los recursos espirituales que necesitamos para llevar el mensaje de salvación, porque no vamos en nuestras propias fuerzas, vamos en el poder de Cristo. Vamos en el poder de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos llegado a este lugar lleno de dudas, quizás con cansancio, con pereza, y al final hemos orado y nos hemos ido, y cuando hemos regresado satisfechos porque hemos experimentado el mover del poder de Dios a través de nosotros, cuando le hablamos de Cristo a alguien? Hermanos, no nos movemos en nuestras fuerzas. Nos movemos en el poder de Cristo, en el poder de Cristo. Pero necesitamos, hermanos, entender nuestra posición en esta tierra. Nosotros vamos a representar a Cristo. Usted no se preocupe por representar a ningún hombre. Usted represente a Cristo. Cuando usted habla su boca, no hable a favor de ningún hombre. Hable a favor de Cristo. Por cierto,
está el auge político. Ojalá que de aquí nadie vaya a andar ahí representando a ningún hombre o hablando de parte de algún hombre. Usted y yo somos llamados para hablar de Cristo. Es de Cristo. Ojalá que en la casa de ninguno de ustedes hayan banderas de políticos o afiches de políticos. Ojalá que nadie se vaya a andar con los políticos. ¿Sí? Y si alguien se va y va a votar el testimonio del Evangelio a donde vaya, aquí lo vamos a esperar para que platiquemos. Aquí lo vamos a esperar. ¿Saben por qué? Porque nosotros los líderes nos debemos a Cristo. Nos debemos a Cristo. Sí, hermanos, somos embajadores de Cristo. Nosotros pertenecemos al partido de Cristo. Y yo no le digo que no vaya a ejercer su sufragio, vaya. Y por cierto, hay que evaluar las personas a quienes vamos a elegir. No es posible que vamos a ir a ejercer nuestro sufragio nuevamente por un corrupto. Y hay que ir saliendo del tradicionalismo. Un hijo de Dios debe elegir personas íntegras. Sí, hermano. No es posible que si yo sé de alguien que ha estado gobernando con corrupción, ya sea a nivel de alcaldía, diputado, a nivel de presidencia, no es posible que yo vaya a ir nuevamente a seguir votando por esas mismas personas. Un consejo, y yo sé que aquí hay personas, ustedes pertenecen a los diferentes colores, partidos políticos del país. No es pecado que usted sea miembro de un partido, no es pecado. Pero sí, hermanos, debemos saber elegir. Saber elegir. Algunos hemos salido de un partido, hoy nos consideramos casi independientes. ¿Sí? Sí, hermanos. Por favor, dejemos de gritar por los hombres y gritemos por Cristo. Gritemos por Cristo. Y si alguien se va por su propia cuenta. ¿Verdad? Va por su propia cuenta. Hermanos, ¿por qué les menciono esto? Porque muchas veces estamos mezclados en el mundo. Y cuando queremos ir como iglesia, ya no vamos. Hermanos, somos representantes de Cristo. No olvidemos esto. Somos representantes de Cristo en esta tierra. Somos representantes de Cristo en esta tierra. Y sigue diciendo, hermanos, avancemos. Dice los versículos 18 al 22. Aproveché para mencionarles esto porque debo hacerlo. Me debo a Cristo. Y yo a quien le voy a dar cuentas a Cristo, ¿verdad? A Él. Por eso lo menciono. Y dice el versículo 18, hermanos. Ahí encontramos la tercera sección. El tercer resultado. Estamos aprendiendo, hermanos, sobre 4 resultados de nuestra unión como un pueblo a través de Cristo. Número 1, hemos sido acercados para tener comunión con Dios. Tenemos paz. Y el tercero, hermanos, es que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada, hermanos, por un mismo espíritu al Padre. Dice el versículo 18, hermanos. Bueno, pero el 17 decía, no quisiera dejar este pasaje. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban cerca. ¿Verdad? Siempre con el fin de reconciliar a ambos pueblos en un solo cuerpo, en un nuevo hombre,
para que sin excepción todos tengamos acceso a Dios. Solo a través del anuncio de las buenas nuevas de paz, el pecador pudo darse cuenta que a través de Cristo puede llegar a la reconciliación con Dios. Este anuncio vino para todos, sin excepción de personas, judíos y gentiles por igual. Bien, entonces día el 18, aquí hay otro por qué, ¿va? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tercer resultado, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así lo dice el versículo 18. ¿Por qué todos, hermanos? Ayúdenme, ¿qué es lo que hemos estado hablando? ¿Por qué todos? Amén, gloria a Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Ya no hay dos pueblos, hay uno. Ya no hay dos tipos de hombres. Hay un nuevo hombre. Entonces, porque ahora en Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjero con advenedizo tiene relación, porque la palabra advenedizo hace referencia a una persona que es de otro lugar, pero que se ha radicado donde vive. La palabra advenedizo. Entonces, ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora, hermanos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra conciudadano, ese término conciudadano, quiere decir que el reino de Dios está formado por personas de todos los tiempos y épocas, por personas de todos los tiempos y épocas que han confiado en Dios. Por eso dice conciudadanos. El reino de los cielos está formado por personas de todos los tiempos, de todas las etapas, de todas las edades, personas que hemos confiado en nuestro Dios. Y dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravilloso, hermano! Ahora somos miembros de la familia de Dios. El amor de Dios es para todos, hermanos. Ya el amor de Dios no solamente es para un grupo, sino que ahora es para todos. Por eso es que Juan, cuando escribe el 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando hace referencia a mundo, hace referencia a todas las personas que vivimos en el mundo. Y no hace diferencia en cultura, etnia, no hace diferencia en razón social, religiosa. Él ama a todos, a todos. Realmente, hermanos, el amor de Dios es para todos. Por supuesto, el amor de Dios, como lo aprendimos en el 1:5, el amor de Dios se manifestó desde el momento en que nos predestinó para que fuésemos hechos sus hijos. Por eso dice el 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se manifestó para los que estamos perseverando en el camino del Señor, los que hemos alcanzado esa salvación por gracia, no por nuestros méritos,
Hoy, hermanos, gozamos del amor de Dios, de ese amor pleno. Y como miembros de la familia de Dios, hermanos, nuestra fe está fundamentada en las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas de los profetas, quienes enseñaron a la iglesia. Quienes enseñaron a la iglesia antes que se completara el Nuevo Testamento. En esas enseñanzas está fundamentada nuestra fe. Por eso es que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Cristo a ellos. Esa misma enseñanza se la estaban transmitiendo a la iglesia, y esa misma enseñanza se ha transmitido de generación a generación, y bajo esa enseñanza es que usted y yo hemos sido adoctrinados. Nuestra fe está fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, porque esa enseñanza de los apóstoles se fundamenta en las enseñanzas de Cristo. Cristo, hermanos, quien da estabilidad a todo el edificio. Porque dice Pablo acá en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que la enseñanza se fundamenta en Cristo, quien da estabilidad a todo el edificio, que está conformado por todos los que hemos creído y creerán, porque dice ahí, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese es el fin, hermanos. Seamos un templo santo para el Señor. Y como miembros del templo santo nos convertimos en una residencia permanente de Dios a través del Espíritu Santo, quien mora permanentemente en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora permanentemente en nuestra vida. Por eso dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un templo santo, una residencia permanente de Dios a través del Espíritu Santo, quien mora de manera permanente en nuestra vida. Y no se va. Y no se va. Porque ese es el propósito, hermano. Que nos edifiquemos, que nuestra fe esté fundamentada en la enseñanza de Cristo, en quien está fundamentada la enseñanza de los apóstoles, en Cristo, quien da estabilidad a todo el edificio, con el fin, hermanos, de que seamos un templo santo para el Señor y nos convirtamos en una residencia permanente de Dios a través de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida. Realmente, hermanos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Realmente la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos lleva al Padre. El Espíritu Santo, hermanos, mora en nosotros y mora en nosotros de manera permanente, y no se va. Aunque lo contristemos, el Espíritu Santo ahí está, porque mora en nosotros. Si Dios lo permite, hermanos, vamos a aprender el jueves el cuarto resultado,
Y es que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Eso lo aprendemos en el capítulo 3, versículo 1 al 13. Realmente, hermanos, hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Hemos sido unidos. Dice ahí en el original, habéis sido. Hemos sido unidos, hermanos, en un cuerpo, en un pueblo, para ser un nuevo hombre. Todo esto, hermanos, para tener comunión con Dios, para tener paz, para con Dios, para con los hombres. También, hermanos, para tener entrada por un mismo espíritu al Padre y para ser coheredero y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo. Hoy las promesas, hermanos, ya no solamente son para Israel, son para todos los que hemos creído y crean en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y la hermana continúa en esta mañana. Pasa, mi hermano. Vamos a orar por él. Pase acá. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por su gracia, su misericordia. Se sigue extendiendo, Padre, y sigue llamando usted, Señor, a los que usted ha escogido para que seamos hijos suyos. Muchas gracias, Padre, por la vida de este joven, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de la prueba y el proceso que ellos como familia han estado pasando, usted está con ellos. Queremos agradecerle, Señor, porque usted le ha llamado y confiamos, amado Padre, de que pues él ha creído y ha entregado su vida a usted, porque Jesucristo dio su vida por la de él y él ha creído en ese sacrificio y también él ha venido en arrepentimiento. Gracias por usar a nuestro hermano Luis y a nuestra hermana Digna. Hoy quiero, Padre, dejarlo en el hueco de sus manos para que usted obre en su vida, lo fortalezca espiritualmente, lo anime, lo consuele, y usted, Padre, pues se encargue de traer a su vida todo lo que él necesita, especialmente, Padre, en su vida espiritual, que él pueda encontrar esa fortaleza en usted. Gracias, Padre, por orar salvación en la vida de él. Oramos por su madre, por su familia. Creemos, Padre, que usted es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, y que se va a encargar, Padre, de sostenerles. Gracias, poderoso Dios, por su gracia para con toda su familia, y gracias por guardarlos. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, pues, les bendecimos y les dejamos el hueco de su mano en esta mañana, y en el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén.